Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Y voy a tratar de ser breve en esta hora, en esta tarde, así que, le ruego preste toda la atención que la palabra de Dios merece, no por mí, sino por que es la palabra de Dios quien puede guiarnos, quien puede traernos vida eterna. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que encontraréis la vida eterna. Y es la palabra de Dios quien nos llevará a la vida eterna. Es la palabra de Dios quien a través del Espíritu Santo traerá a el corazón el arrepentimiento, y traerá la convicción, traerá edificación aún también a los hijos de Dios. Y vaya por favor a la palabra de Dios, a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Yo le reclamé al pastor porque no sé cómo, no sé si fue coincidencia o fue el Señor quien acomodó todas las cosas. Yo le reclamé: me robaste mi sermón, pero yo creo que es el Señor quien sabe y quien conoce la necesidad también de cada uno. Y no pretendo, hermanos, poner otro fundamento, sino el que ya está puesto, del cual se nos hablaba en la mañana, y quisiera yo complementar. Y hermanos, no estoy diciendo que haya estado incompleto el sermón de la mañana, pero quisiera que esto pudiera, no quisiera decir complementar, porque entonces estaría diciendo que estuvo incompleto lo de la mañana, pero sí quisiera añadirme a esta carrera que ya el pastor ha iniciado en la mañana. Vea por favor en su Biblia en San Juan capítulo 15, San Juan el capítulo 15, y damos gracias a Dios por su fiel provisión. Gracias a Dios porque Él conoce nuestras necesidades y Él provee de una manera excepcional, una manera que no imaginamos. El Señor es tan bueno y conoce nuestras necesidades. Y dice la palabra de Dios que hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y gracias a Dios por su fiel provisión, y gracias a Dios por poder estar reunidos aquí. San Juan capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Leemos alternadamente. Dice la palabra de Dios así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Juntos, esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos, Padre Celestial, henos aquí, Señor, te pedimos tu bendición y tu gracia para esta hora. Nos encomendamos en tus manos, permite que tu Santo Espíritu pueda fluir, pueda obrar, Señor, en cada corazón. Danos oídos prestos y un corazón sensible para escuchar tu voz. Oh Señor, no permitas, Señor, que nuestro corazón se endurezca. Oh Señor, no permitas que te provoquemos a ira, Señor, sino ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, no por el predicador, no por el estilo, no por nada de los hombres, Señor, sino por tu sola palabra. Guíanos pues en ella, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Durante semanas pasadas, amados hermanos, estuvimos viendo en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios sobre la ofrenda de Caín. No sé cuántos de ustedes recuerdan la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? La palabra de Dios dice que vio Dios con agrado a Abel y a la ofrenda suya, pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín y decayó su semblante. ¿Por qué pues Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Muchos dicen, tal vez Caín escogió lo primero que encontró para llevarlo a Dios. Tal vez ni siquiera Caín tuvo cuidado de escoger el fruto de la tierra. Pero precisamente, ¿por qué Dios no aceptó esta ofrenda? Porque era el fruto de la tierra. Y vimos en el Génesis cuando Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Dios no aceptaría un sacrificio, Dios no aceptaría una ofrenda con el fruto de la tierra. Es más o menos como cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño en el altar, un fuego que Dios no les mandó. Cuando venían y ofrecían incienso, ellos debían tomar del fuego del altar, y estos hombres no sabemos de dónde hayan sacado ese fuego, pero lo que sí sabemos es que Dios se enojó y Dios no aceptó esa ofrenda, ese incienso, por ser de un fuego extraño. Al igual que con Caín, Caín ofreció los frutos de la tierra. Y estuvimos viendo y meditando sobre los sacrificios y la ofrenda, las ofrendas de paz, las ofrendas por los pecados, las ofrendas mecidas, etcétera, etcétera, las ofrendas también aún de los pobres. Vimos también en la palabra de Dios cómo Cristo vino a ser ese sustituto, cómo Cristo vino a ser esa ofrenda de sangre que agradaría al Padre y en el cual podemos nosotros tener redención de nuestros pecados y entrada libre por Cristo al trono de la gracia, hasta el lugar santísimo del tabernáculo. Podemos venir ahora en oración. Ahora ya no tenemos, hermanos, la figura de un arca del pacto. Ahora ya no tenemos estos velos o estas cortinas que separaban en el tabernáculo, pues la palabra de Dios dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora tenemos entrada libre por la gracia a Cristo nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote. Él no fue la ofrenda del fruto de la tierra, Él fue la ofrenda que ofreció Abel. Lo perfecto, dice la Biblia, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ofreció
Abel. Después, hermanos, abundamos en estos frutos de la tierra. La palabra de Dios nos dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y estuvimos repasando, hermanos, en varios pasajes a lo largo de toda la Biblia de estas obras infructuosas o estos frutos de la tierra. Ahora, teniendo este mismo sentido o esta misma carga, hermanos, sobre el fruto. El pastor nos hablaba en la mañana sobre el fruto que permanece. El apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Doy dolores como de parto, como de una mujer encinta, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y sin duda, amados hermanos, como decía el pastor en la mañana, este es el fruto que permanece, que Cristo sea formado en nosotros. Y sin duda, este es el principal fruto. Pero también estando, hermanos, entendidos ya en lo que vimos en la mañana sobre este fruto que permanece de que Cristo sea formado en nosotros y que seamos nosotros verdaderamente sus discípulos. La Biblia también nos habla de frutos o del fruto. Frutos que debemos dar nosotros como cristianos. En la Biblia encontramos, y vamos a repasar algunos versículos, hermanos, donde encontramos frutos. Y a lo largo de todo el bosquejo vamos a ir un poco irregular, es decir, vamos a mirar primero ciertos versículos y después a otros, probablemente regresemos al mismo pasaje después. Pero espero que me sigan, hermanos, en esta tarde. En la palabra de Dios, amados hermanos, encontramos en Mateo capítulo 3 y el versículo 8. Mateo capítulo 3 y el versículo 8, si son tan amables. Mateo capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. Y encontramos aquí esta palabra o esta frase, frutos. Bueno, es una palabra. Esta palabra, frutos. Haced pues, dice la palabra de Dios, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Abundando entonces en los frutos, hay frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. En San Juan capítulo 15, versículo 16, y ya lo leímos, y fue el versículo en el cual el pastor estuvo abundando hoy en la mañana, pero vea ahí el capítulo 15 y el versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y este fruto, encontramos otra vez este contexto o este sentido, fruto. En Mateo 3:8 leímos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí en San Juan encontramos estos frutos que permanecen, o este fruto que permanece. Dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. En Romanos capítulo 7 y el versículo 4 encontramos también esta misma palabra, frutos o fruto. Romanos capítulo 7 y en el versículo 4, Romanos 7:4, dice así la palabra de Dios: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Encontramos los frutos dignos de arrepentimiento, el fruto que permanece, y Romanos nos dice, a fin de que llevemos fruto para Dios.
En Filipenses capítulo 1, versículo 11, encontramos los frutos de justicia. Vea por favor ahí Filipenses 1:11. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos. Otra vez encontramos esta palabra, frutos, y ahora nos dice frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos dignos de arrepentimiento, frutos que permanecen, fruto para Dios, frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, encontramos, hermanos, el fruto agradable. Vea ahí, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El fruto agradable, dice la palabra de Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos son los frutos, el fruto agradable. El fruto agradable. En el Salmo 92, hermanos, y el verso 13 y 14 encontramos lo siguiente. Salmo 92, verso 13 y 14, Salmo 92, 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Salmo 92, 13 y 14, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Encontramos aquí, hermanos, los frutos producidos en todos los periodos de la vida. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, dice, fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Los frutos en todas las fases o en todas los periodos de la vida. Los frutos que anuncian la justicia de Dios, para anunciar, versículo 15, que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El fruto que anuncia la justicia de Dios. En Ezequiel capítulo 47, versículo 12, encontramos los frutos para el sustento. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Ezequiel 47, 12, por favor. Ezequiel 47, 12. Ezequiel 47, 12 dice así la palabra de Dios, dice, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará, dice la Biblia, su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El fruto del sustento. Fruto para el sustento. Regresamos al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 13 y el versículo 8. Mateo 13, 8, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 8 dice lo siguiente. Dice, pero parte cayó en buena tierra,
y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Encontramos el fruto que cayó, o la semilla que cayó en buena tierra, y este fruto produciendo a 100, a 60 y a 30 por uno. Y sabemos que estamos leyendo la parábola del sembrador, y esta semilla representa la palabra de Dios. Y esta tierra, el corazón de cada uno de nosotros, amados hermanos. Y empieza a dar los diferentes tipos de tierra, y ahorita vamos a ver cuáles fueron los frutos de ellos. Encontramos aquí, parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El fruto que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Gálatas 5:22, y no podemos dejar de hablar del fruto sin hablar del fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Pero encontramos también esta palabra, el fruto. El fruto. En Efesios 5:9 encontramos lo siguiente. Efesios 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fruto en toda bondad. Y encontramos otra vez esta palabra, fruto, el fruto en toda bondad. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. También encontramos el fruto de la sabiduría que proviene de lo alto. Vea por favor Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, 17. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y encontramos otra vez esta palabra, el fruto. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, encontramos ahora, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto. El fruto. Pero hermanos, entendiendo un poco la lógica y siguiendo aún también lo que la palabra de Dios nos dice, el fruto no puede dar, el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Vea por favor el versículo 4, San Juan 15:4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y encontramos esta palabra, fruto. No puede llevar fruto por sí mismo. Y encontramos o entendemos esta palabra, el pámpano, que es lo que empieza a brotar, o este racimo en donde se empieza a brotar y a formar las uvas. Primero nace una bolita y después va creciendo hasta que ya hay una fruta, hay una uva madura.
Y aún muchos de ustedes les gustan los árboles frutales o les gusta sembrar árboles y mirar su crecimiento como si este arbolito fuera un niño pequeño, ¿verdad? Observar su crecimiento y después estarle abonando y estarle regando todas las mañanas o tal vez todas las tardes y estar ahí en ese arbolito y contemplando la grandeza de Dios en ese arbolito. Y después vemos que empezó a brotar una florecita y después esa florecita se convirtió en un brote y ese brote se convirtió en una fruta. Amén. Y llega usted y puede arrancar esa fruta y comer y sustentarse y disfrutar el sabor de esa fruta. Y poder pensar en la creación de Dios, que Dios dio su ley a ese árbol que da semilla según su género, en su fruto, la semilla, el fruto que lleva la semilla según su género. Esa semilla que usted plantó para que ese árbol pudiera crecer fue tomada de otra fruta. Y así sucesivamente se va entonces este árbol reproduciendo, si pudiéramos decirlo así. Y encontramos entonces esta lógica y aún la palabra de Dios nos dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid? Bueno, este árbol, ¿verdad? Este árbol de uvas, este árbol, lo podemos decir la vid, el tronco, ¿verdad? Yo soy la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y usted, amado hermano, puede ir y cortar un racimo de uvas de la vid. Y entonces cuando usted cortó ese racimo, y si aún ese racimo no estaba listo para ser cortado, no seguirá su proceso de dar fruto, sino que tiene que estar conectado a la vid. Tiene que estar conectado al árbol. Un árbol de naranjas tiene que estar conectado al árbol. Una naranja tiene que estar conectada al árbol para que pueda madurar. Así también la palabra de Dios dice: vosotros sois, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vosotros los pámpanos. Y Dios nos compara, hermanos, con esta vid o con estos pámpanos. Y Él mismo dice: yo soy la vid. Él es la fuente de la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Él es el pan de vida. Él es la vida. Él es la vid. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Cómo pues hemos de llevar estos frutos? Frutos dignos de arrepentimiento, frutos que permanecen, frutos para Dios, frutos de justicia, frutos agradables, frutos producidos en todos los periodos de la vida. Frutos que anuncian la justicia de Dios, frutos para sustento, fruto en la buena tierra que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El fruto del Espíritu, el fruto en toda bondad y justicia y verdad. El fruto producido por la sabiduría de lo alto. ¿Cómo pues hemos de llevar estos frutos?
Vea por favor el Salmo 1 y el verso 3. Salmo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estos frutos, ¿cómo pues, hermanos, hemos de llevar estos frutos que encontramos en la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla de este árbol plantado junto a corrientes de aguas. El contacto con el agua. Y si entendemos el contexto de este salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El contacto con el agua, y probablemente, hermanos, esta agua se refiere a la palabra de Dios. Vea, en San Juan 15:3, vamos a verlo ya. Yo sé que lo acabamos de leer, pero yo les advertí esto, hermano. Vea por favor Juan 15:3, San Juan 15:3. Dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua purifica. El agua es la palabra de Dios. Se puede referir a la palabra de Dios. El mismo salmo, el contexto que nos da, puede decir o dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es la palabra de Dios quien traerá los frutos a la vida de cada uno de nosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es Cristo ese fruto que permanece, hermanos. Pero si no estamos sembrados junto a corrientes de aguas, me temo que ese es el problema, pastor. Que no hemos sido sembrados junto a corrientes de aguas. Nos falta el agua. Nos estamos secando porque nos falta la palabra de Dios, porque nos falta escudriñar la palabra de Dios. ¿Usted cree que viniendo a la iglesia el jueves y viniendo el domingo ya es suficiente para su crecimiento espiritual, para el agua que usted necesita para poder reverdecer, para estar siempre firmes como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará? Es la palabra de Dios esta agua. Y si no tenemos contacto con el agua, si no tenemos contacto con la palabra de Dios, no podemos tener frutos. Vea Efesios 5:25. Efesios 5:25, por favor. Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice así la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Porque, hermanos, ¿qué dice? En el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es el agua, la palabra de Dios. No podremos llevar fruto, amados hermanos, si no tenemos contacto con el agua. Siembre usted un árbol y nunca le eche agua. Pero Dios es tan grande y misericordioso que Él mandará la lluvia y la brisa para que este árbol pueda sobrevivir tal vez un poco más.
Pero entendamos, si no regamos este árbol, difícilmente dará fruto. Difícilmente dará fruto. Siembre usted un árbol de naranjas y nunca le ponga agua, el fruto será seco, no tendrá agua, será puro gabazo, ¿verdad? No tendrá jugo. Y yo sé que la naranja, todo es rico, es mi fruta favorita, y yo sé que todo es rico de la naranja. Bueno, si a usted le gusta comerse la cáscara, pues es su gusto, ¿verdad? Pero me gusta una naranja jugosa, una naranja dulce, que escurra, ¿verdad?, el agua y que después tenga que ir a lavarme la cara porque me comí una naranja y me embarré todo, pero lo disfruté. Oh, esa naranja tuvo agua mientras estaba conectado a su árbol. Oh, hermanos, ahora mismo nosotros estamos conectados a la vida. Y esa agua. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O en otra parte él decía, en tierra seca y árida donde no hay aguas. O esta palabra de Dios. Si no tenemos el contacto con el agua, si no tenemos el contacto con la palabra de Dios, difícilmente llevaremos estos frutos. Ahora vea Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo capítulo 13, versículo 23. 13:23 dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oh, dice, en buena tierra, esta receptividad espiritual, esta luz espiritual. En el Salmo 36, la palabra de Dios dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Hoy es tan interesante y es tan hermoso cuando Dios nos da luz en su palabra, y luz producirá más luz y podremos seguir escudriñando y poder, hermanos, este libro es la palabra de Dios viva y eficaz. Dios sopló aliento de vida en su palabra. Es capaz de redarguir, de percibir, de criticar. Es la raíz original de esta palabra. Discierne los pensamientos, critica los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, este libro nos confronta. Este libro nos confronta, pero hay que tener buena tierra. Ser sembrados en buena tierra. Fruto que es sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oh, lastimosamente ya muchos no recuerdan lo que predicó el pastor el domingo pasado. Probablemente no cayó esa semilla, no cayó en buena tierra. Tal vez usted dice, bueno, yo me acuerdo que predicó el pastor, pero ¿dónde están los frutos, hermano? ¿Dónde están los frutos? Esta buena tierra dice que produce cual a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cómo hemos de dar entonces estos frutos? Teniendo contacto con el agua, teniendo una buena tierra, ser receptivos espiritualmente. Vea ahora San Juan 12:24. San Juan 12:24. San Juan 12:24. Yo sé que dije que iba a ser breve y ya llevo como 40 minutos, pero es que uno se emociona, hermano. San Juan 12:24. Además es el día del Señor, ¿verdad? Yo tengo que viajar hasta Tijuana esta noche, entonces
Usted va aquí a 2 cuadras, a 3 cuadras tal vez, aquí mismo en el barrio, pero llegará rápido a su casa. Yo todavía tengo que viajar. Escuche pues la palabra de Dios. Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto os digo que si el gramo de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Lo que el Señor está diciendo, si el grano queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Oh hermanos, ¿cómo pues hemos de llevar fruto si no hemos muerto a los pecados? Si no hemos muerto a la carne. Crucificado. Con Cristo estoy, dijo el apóstol Pablo, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el poder del Señor. ¿Cómo pues hemos de llevar fruto si no hemos muerto al pecado? Si seguimos yendo, hermanos, en pos de nuestras propias concupiscencias, satisfaciendo nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. Y parecemos, ¿verdad?, que somos tan piadosos y decimos, bueno, es que todos somos pecadores. Oh, pero dice la Biblia que el que practica el pecado no es de Dios. Sí, es cierto que somos pecadores, pero ya por eso Cristo murió una vez en la cruz por nuestros pecados, para limpiarnos y para, hermanos, quitar de nosotros esa tendencia pecaminosa o esa naturaleza pecaminosa. Amén. Oh, es que es tan fácil justificarnos y justificarnos aún con la misma palabra de Dios. Y tenga cuidado de usar la palabra de Dios como pretexto. Como la libertad, como libertinaje. Oh, hermanos, no podremos llevar frutos de justicia. Cristo no podrá ser formado en nosotros. Oh, no podremos llevar los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. No podremos llevar, hermanos, el fruto para Dios, frutos que permanecen, frutos dignos de arrepentimiento si no hemos muerto al pecado. Si ya Cristo murió por mí, si Cristo ya murió por usted, si Cristo ya le ha justificado, ¿cómo pues permaneceremos en el pecado? El mismo apóstol Pablo escribió que pues permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, pues los que ya hemos sido justificados. Vea por favor ahí en Romanos, vea Romanos. Esto no estaba planeado, pero vea Romanos, por favor. Capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tal vez usted diga: hermano, yo no puedo luchar contra el pecado, no puedo. Oh, tiene que morir el pecado. Tiene que morir el pecado. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 7, él dice en el versículo 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, la respuesta de Dios, providencial de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es Cristo quien puede librarle de esa miseria. Es Cristo quien puede librarnos de esa miseria. Es Cristo quien puede librarnos de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y puedes seguir leyendo y podemos hermanos, pasar más tiempo viendo la providencia de Dios, lo que Dios proveyó para nosotros, para no estar en esa miseria, para no estar sumidos en ese pecado. Oh, ¿cuál es su pecado? Que no le deja dar fruto. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre la infructuosidad, pero si no hemos muerto al pecado, oh hermanos, no podemos llevar fruto. No podremos llevar fruto. Oh, la semilla tiene que morir primero. La semilla tiene que morir. San Juan 15:2. Si me acompaña, por favor, San Juan 15:2. ¿Cómo pues hemos de llevar fruto? Teniendo contacto con la palabra, esto es el agua o la palabra de Dios. La receptividad espiritual siendo una buena tierra, estando muertos al pecado y a la carne. En Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Hoy encontramos aquí la poda o limpieza. Es tan importante podar la vid. Al igual otras clases de árboles, es importante podar y limpiar la vid. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esta palabra, lo limpiará, puede referirse a las tribulaciones, a las pruebas. En Santiago, hermanos, si me acompañan allá, por favor, en Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
Un fruto, ¿verdad? Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora vea el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otro fruto recibirá o producirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Poda o limpieza. Poda. El que en mí no lleva fruto lo quitará, pero aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. O el que quiera vivir piadosamente también sufrirá persecución. Oh, pero estas pruebas, hermanos, y estas tribulaciones nos limpiarán y nos harán llevar más frutos para Dios. Más frutos de justicia, más frutos dignos de arrepentimiento, más frutos que producen o frutos agradables, frutos para Dios, frutos que permanecen, etcétera, etcétera, todo lo que ya leímos. Y número 5, ¿cómo llevar fruto? ¿O cuáles son las condiciones para fruto? Número 1, dijimos el contacto con el agua. Esto es la palabra de Dios. Número 2, receptividad espiritual. Esto es la buena tierra de nuestro corazón. Número 3, la muerte al pecado y a la carne. Número 4, la poda o limpieza. Y número 5, es en Juan 15:5. Por favor, San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la quinta condición para dar fruto? Permanecer en él. Permanecer en él. Permanecer en él. Oh, hermanos, hemos de permanecer. Hemos de permanecer en la batalla. Hemos de permanecer en la guerra. Hemos de permanecer en la vida, aún sin importar cuáles sean las circunstancias, hermanos, sin importar cuáles sean las necesidades, sin importar lo precario que pueda ser la vida. Pero hemos de permanecer en él. El que permanece en mí y yo en él. Oh, teniendo esta comunión tan especial como la tuvo Abraham con Dios en abajo de aquel encinar. Hemos estado estudiando sobre la teología bíblica y los árboles. Empezamos estudiando la cruz. Y bueno, fuimos meditando en la cruz, y esta cruz que estaba hecha de madera, y fuimos hasta el origen. Dios creó los árboles, y había un árbol para vida y un árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y vemos los árboles a lo largo de la historia, la madera a lo largo de la historia, y podemos encontrar tipologías, y es el árbol el tipo de la cruz de Cristo. Es el árbol el tipo de la cruz. Y aún en el arca de Noé,
Dios ordenó que esta arca fuera de madera de gofer. De madera de gofer, y es en la cruz o es en el arca y este tipo de la cruz donde Noé y su familia se salvaron del diluvio. Hoy esta comunión que Abraham tuvo con Dios y con esos ángeles abajo de un encinar, de un encino. Como también el hijo de Agar, Ismael, fue rescatado debajo de un arbusto, a la sombra de un arbusto. Oh, hermanos, permanecer en Él. Él quiere tener comunión con nosotros. Él dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Tendremos comunión. Permanecer en Cristo. ¿Cuál pues son las condiciones para llevar fruto? El contacto con el agua, que es la palabra de Dios, la receptividad espiritual, la muerte al pecado, la poda o limpieza, y permanecer en Cristo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la infructuosidad? Mateo 3:10, por favor. Yo sé que ya no sé cuánto tiempo llevo predicando, hermanos, pero vea por favor Mateo 3:10. Es domingo, todo es el día del Señor. Además, el apóstol Pablo predicaba hasta la medianoche, ¿verdad? Se le murió uno, lo resucitó y siguió predicando hasta la mañana. Amén. Y si algo necesitamos hoy en día, hermanos, es predicación. Si algo necesitamos es la palabra de Dios. No me compara en ninguna manera el apóstol Pablo. Pero bueno, es un ejemplo, una verdad que encontramos en la Biblia. Amén. Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuáles son las consecuencias de la infructuosidad? De no llevar fruto. De no llevar fruto. El juicio de Dios vendrá. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios traerá a juicio la infructuosidad. Vean Mateo 13:22. Mateo 13:22. La infructuosidad. Dios traerá a juicio la infructuosidad. Pero ¿qué es también otra cosa que puede neutralizarnos, hermanos, como portadores de fruto? Mateo 13:22. Vea por favor: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dios traerá juicio todo árbol que no da buen fruto, pero la mundanalidad, hermanos, puede estorbarnos para dar fruto. Dice la palabra de Dios: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La mundanalidad traerá infructuosidad a la vida. La mundanalidad estorbará la vida del cristiano para dar frutos. Será una semilla entre espinos. Será una semilla que cayó entre espinos. Es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, la mundanalidad de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La mundanalidad, la infructuosidad. Vea Lucas 13:6. Lucas 13:6, por favor, Lucas 13:6. Lucas capítulo 13, versículo 6.
Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diese fruto, bien, y si no, la cortará después. La infructuosidad, amados hermanos, traerá decepción. Traerá la decepción del amo. Traerá la decepción del dueño. Pero gracias a Dios por el viñador. Este viñador es Cristo. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Oh, hermanos, cada día el Señor nos da una nueva oportunidad. Pero las oportunidades un día se acabarán y el hacha vendrá y seremos cortados. Oh, la infructuosidad resulta en la decepción del amo. Vea Lucas 19:20. Lucas 19:20. Ya se paró el pastor, ya tengo que acabar. 13:20, Lucas 13:20, dice así la palabra de Dios. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitad de la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Oh, la infructuosidad traerá un fracaso espiritual, una venda espiritual. No podrá ver, no será sensible al pecado, no será sensible a la voz de su Dios. No traerá frutos. Esconderá su talento en un pañuelo. Esconderá su talento o enterrará su talento, como aquel siervo malo y negligente. Oh, amados hermanos, Dios condenará la infructuosidad. Dios traerá fracaso a la vida la vida infructuosa. Y vea por último Hebreos 6:8. Hebreos 6:8. Hebreos capítulo 6, versículo 8. Hebreos 6:8, por favor. Hebreos 6:8 dice así la palabra de Dios: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Vea desde el verso 7: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, su fin es el ser quemado. Pero cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Oh, la infructuosidad traerá el rechazo del Señor, el rechazo de su Señor. No estoy diciendo que perderá su salvación. Oh, pero un día Dios probará la obra de cada uno. La obra de cada uno será manifiesta. El que trajere a este examen o a esta prueba oro, plata y piedras preciosas, recibirá un galardón. Pero el que trajere madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Si la obra de ellos se quemare, sufrirá pérdida. Si bien dice será salvo, pero estará con las manos vacías. Oh, y yo estoy seguro que usted y yo no queremos estar con las manos vacías delante de Dios. Oh, estaremos avergonzados delante del Rey que lo ha dado todo por nosotros.
Me encanta ese himno. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si Él dejó su gloria, si Él dejó el cielo, si Él dejó ángeles que le servían y vino y nació y fue puesto en un pesebre. Si Él dejó toda su gloria, ¿por qué pues nosotros no podemos dejar nuestro pecado? ¿Por qué pues nosotros no podemos dejar nuestra comodidad? Oh, Dios condenará la infructuosidad. Dios condenará la infructuosidad. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Oh, hermanos, el fruto que permanece es Cristo formado en nosotros. Pero para que esto pueda suceder, hemos de estar permaneciendo en Él, hemos de estar en contacto con su palabra, hemos de tener comunión con Él. Oh, hermanos, Él quiere tener comunión con nosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que Dios nos ayude, amados hermanos, oremos. Padre celestial, ayúdanos, sea propicio a nuestra necesidad. Voy a pedir al pastor, por favor, que pase. Hermano, Dios no se equivoca. Dios quiso durante todo el día hablarnos sobre cómo está nuestro fruto. Hay algo que hay que corregir, hermano. ¿Por qué no vienes al altar? Tomas un tiempo en el Señor. Pídele que te ayude a analizar tu vida. Que despierte un hambre por llevar fruto que permanezca, por llevarle fruto a Él. ¿Estás conforme con el fruto que ahora estás dando? Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Señor. Este día ha sido de gran bendición porque, Señor, nos hemos percatado, Señor, de que tienes un interés en nosotros en cuanto a cómo está nuestro fruto. Algunos no tienen fruto digno de arrepentimiento, Señor. No hay fruto que permanezca. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Y concédenos la misericordia, Señor, de poder componer el camino. Y que todo sea para tu honra y gloria, Señor. Te damos gracias esta tarde. Gracias porque nos hablas. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque tu interés es manifiesto en nosotros. Gracias por la vida. Gracias por todo, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.